Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la presencia en esta tarde, a la invitación que realizó Casa Patria y que bueno, en este momento ya estamos aquí en el lugar. Agradecemos infinitamente la presencia de Beatriz Gentile, quien va a estar a cargo de este conversatorio. Y bueno, esta tarde la hemos denominado La democracia y la violencia política. Una charla que nos debemos como sociedad y que, bueno, agradecemos obviamente la presencia de Beatriz Gentile, quien va a dar unas palabras, obviamente, para poder hacer un entretenido. Queremos agradecer a los presentes. Vamos a agradecer al delegado David Zapata de Suter Neuquén, Tatiana Breve, representante de ATA, Raúl Jaimón de Zacafi ANSES, Florencio Pérez, director del PAMI. También vamos a agradecer en esta tarde la presencia de estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas de Señas. Vamos a agradecer a Patricia Álvarez, a Magdalena Coronel, Nair Salazar, Fabiana Soto y a la docente Gisoni Patricia. La verdad que esta va a ser una experiencia muy linda, como verán, se está además grabando y es una manera también de colaborar con las estudiantes, así que también es muy, muy valioso este trabajo. Vamos a también agradecer al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, a Eugenia Vara, coordinadora del área sociales PAMI, a la doctora Asunción Miras Trabalón, delegada de Trabajo de Nación en Neuquén. Vamos a agradecer a las autoridades partidarias del Partido Justicialista de Cenillosa, Yetrimovich, Graciela y Patricia Pérez. Muchísimas gracias, compañeras, por la presencia. Vamos a agradecer también a Soraya Jaramillo, integrante de Casa CFK Neuquén, Cristian del Río, Sindicato de Aduanas de Neuquén, SUPARA. También agradecemos a la delegada de CNRT Neuquén, Verónica Madrazo, a Daniel Bagdad, Secretaría de Extensión de Humanidades de la UNCO, Alejo Simonelli, integrante del Partido Colina Neuquén, Luisa Gaceta, congresal nacional por el Partido Justicialista de Neuquén, Damián Cancelo, secretario de Extensión Universitaria de la UNCO, socias y socios de Casa Patria Neuquén. Para dar la bienvenida, le vamos a dar la palabra a la presidenta de Casa Patria, Nancy Parrilli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, la verdad que ante los últimos acontecimientos que hemos tenido en el país, se nos ocurrió que es un tema que tenemos que empezar a conversar, a intercambiar y ver fundamentalmente qué acciones podemos hacer a futuro para ponerle un freno a esta violencia política. Lo que nosotros queremos decirles que en realidad, bueno, fue una idea que tuvo Rodolfo Canini, socio de nuestra Casa Patria. Él hoy no puede estar por un problemita personal de un amigo, pero hemos invitado a todos los partidos políticos, a asociaciones, a sindicatos y demás. La verdad que tuvo muy buena recepción. Todos estaban de acuerdo que es un tema que hay que tratarlo. Así que bueno, por eso agradecemos la presencia de todos ustedes y ojalá que esto se siga multiplicando. La verdad que nosotros creemos que hemos sido testigos y testigas de un milagro. Que la bala no haya salido ese día y haya matado a la vicepresidenta de la Nación y a nuestra querida compañera Cristina, creo que es algo que tenemos que agradecer y que realmente ha sido un milagro.
¿qué hubiera pasado si esa bala hubiera salido? Pensando un poco en todo esto y pensando también las cosas que nos están sucediendo, es que se nos ocurrió invitarla a Beatriz Gentile. Beatriz ha estado siempre colaborando con Casa Patria Neuquén y haciéndonos siempre reflexionar sobre distintos temas. Así que nos pareció que era la persona indicada para hablarnos qué ha pasado en la provincia de Neuquén con esa violencia política que a veces se tapa, a veces se ignora, a veces dicen, no, en Neuquén no pasó nada. Y sin embargo, pasaron muchas cosas. Neuquén es una tierra de oportunidades, ¿no es cierto? Tenemos el mundo centrado en nosotros, en Vaca Muerta y en todo lo que eso puede generar. Pero también es una tierra de grandes peligros si no tomamos las cosas con seriedad como se deben de tomar. No solamente en el cuidado del medio ambiente, sino también en el cuidado de nuestra gente. Es una tierra de oportunidades, pero también de grandes diferencias sociales y económicas. Entonces, nos parece que es una responsabilidad que debemos de ir tomando desde diferentes lugares para poder realmente vivir en un Neuquén que sea posible vivir con paz, con alegría, con distribución de la riqueza. Así que la idea es que Beatriz nos plantee una reflexión y después, bueno, poder abrir el micrófono para aquellos que quieran hablar y dar su opinión y también si podemos sacar algunas líneas de acción a futuro. Así que, bueno, Beatriz, todo tuyo. Bueno, gracias Nancy, gracias por la invitación, por la confianza también en invitarme para participar en Casa Patria con un tema tan complicado que en los argentinos y en las argentinas, en la cuestión de la violencia política y la democracia, yo diría que estructura nuestra vida política y nuestra historia. De alguna forma a mí me gustaría no pensar en esto desde algún lugar que nos lleve a la reflexión, como decía Nancy. Y yo tengo una primera pregunta, ¿no? Que nos podríamos hacer todos y todas. Es, ¿cuánta violencia admite la democracia? ¿Cuál es la tasa de violencia? Hagamos nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tasa de violencia que una democracia puede admitir, puede tolerar? En términos teóricos, desde la teoría política, lo que se enseña, escuelas, universidades, es, bueno, la democracia no admite, es tolerancia cero a la violencia. Primera respuesta es error. Eso es una mentira. En realidad, el sistema democrático, por su propia constitución y la constitución del Estado-Nación, conlleva un grado de violencia, que es la que tiene que ver precisamente con ese ejercicio de la fuerza que ejerce el Estado. Es un atributo del Estado el ejercicio de una violencia que nosotros decimos que es monopólica porque solo la puede ejercer el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos teóricos, el Estado cuando se funda dice, bueno, señores, no pueden andar todos armados, excepto en Estados Unidos, ¿no? O para Patricia Bullrich. Pero acá se dice, bueno, no pueden andar haciendo justicia por mano propia. La justicia la tenemos que hacer nosotros, porque el Estado encarna esta idea del bien común. Entonces vamos a retirarles las armas. Uno piensa en la historia argentina, federales y unitarios, las guerras del siglo XIX, y dice, bueno, llegado el momento de la constitución del Estado, dijeron, bueno, se terminó. Los pactos preexistentes que están en la Constitución como base, dicen, bueno, a partir de ahora nos damos una Constitución y el Estado se arroga ese ejercicio de la violencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que en realidad esa idea nosotros tenemos que pensarla en términos históricos,
cuando hablamos de la violencia política. Sin duda en la historia argentina, precisamente el Estado es el ámbito de la disputa por excelencia en lo que es el conflicto. Digamos, una democracia no es la ausencia de conflicto. La cuestión es que la democracia tiene determinadas formas para resolver el conflicto. Y esta va a ser la innovación más importante que en el caso de la historia argentina nos costó un siglo aprenderla. ¿Y por qué digo un siglo aprenderla? Porque en realidad, a pesar de que hubo contextos de ampliación del voto, a pesar de que hubo un proceso de democratización y de inclusión de otros sectores en la distribución de la riqueza, la forma de resolver el conflicto en la historia del siglo XX, para no meternos en el XIX, que llevaría mucho tiempo, la forma de resolver el conflicto fue con la eliminación física del contrario. Nosotros pensemos, por ejemplo, que con la ampliación del voto, con la ley Sáenz Peña en 1912, se amplía el voto, ¿verdad? Antes votaban solo la salita, a partir de ese momento van a votar mal llamado voto universal. No va a haber sufragio universal, sino que va a haber un sufragio masculino y a determinados sectores, porque por ejemplo los territorios nacionales no estaban comprendidos en la ley de 1912, por lo tanto no era un voto universal. Sin embargo, hay una ampliación de la participación electoral. En este contexto, esto no implicó que el Estado siguiera resolviendo el conflicto de forma violenta. Este año, 2022, se cumplen los 100 años de la Patagonia Trágica, esa gran huelga de los peones rurales de Santa Cruz, que va a ser reprimida fuertemente por el ejército en 1922, se cumplen la Forestal 100 años, estamos en presencia también de los 101 años de la Semana Trágica. ¿Qué estoy diciendo? El conflicto obrero en ese contexto, el Estado lo resolvió en forma violenta. Por lo tanto, ahí tenemos un contexto en el cual la violencia política desde el Estado, que nosotros la llamamos violencia institucional, bueno, forma parte de un atributo de esa resolución del conflicto. ¿Cuál va a ser el gran aprendizaje que nosotros hacemos en el siglo XX? El gran aprendizaje va a ser poder resolver el conflicto social a partir de las propias instituciones que plantean formas en las cuales los proyectos adversarios pueden resolverlos a través del voto o a través del ejercicio de la política. Esto que va a ser un ejercicio que a partir del 30 va a costar, iniciado el peronismo va a inaugurar una etapa masiva de inclusión y de ampliación de derechos. Sin embargo, el quiebre de esa lógica democrática va a venir entonces con los golpes de Estado. Los golpes de Estado obviamente es la negación misma de la democracia, no hace falta que hablemos de la violencia política ni del 55, ni del 66, ni del 76. Ahora, nosotros tenemos, y para no hacerla, y para llegar al presente, que creo que es lo que nos importa, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el grado de violencia que está dispuesta a admitir la democracia como régimen político? Uno tendría que pensar desde 1983 en adelante, que tal vez es el contexto más largo histórico, vamos a cumplir 40 años el año que viene de democracia, de continuidad, etcétera. Bueno, ¿cuál es la forma que aprendió la sociedad argentina para resolver el conflicto? La democracia tiene intrínsecamente el conflicto. La democracia no es ausencia del conflicto. La democracia es básicamente proyectos que hay un adversario. Esos adversarios tienen una particularidad. Se reconocen en un terreno legítimo para dirimir sus diferencias. Y ese es el ejercicio democrático. Que hay un terreno por todos los adversarios que reconocemos como terreno legítimo para dirimir nuestras diferencias. Esas diferencias se disputan en la historia argentina a partir del Estado, porque es el Estado donde justamente la disputa tiene que ver con la distribución de la riqueza. En ese contexto,
hasta los años 90, esa particularidad de reconocernos en un terreno legítimo, con proyectos distintos, tuvo de alguna manera, bueno, cierta continuidad. A partir de los años 90, esa violencia política podríamos nosotros pensarla que empieza a tomar otra forma, que es la forma de la violencia social, ¿no? Una violencia social que va a tener que ver con la represión en la calle, no del que piensa distinto, sino del que reclama por sus derechos en términos de una distribución de la riqueza inequitativa, ¿no? La criminalización de la protesta social, el proceso abierto en las crisis del 2001, va a ser entonces que haya un traslado de esa mirada, ese ejercicio de la violencia que ejerce el Estado hacia los sectores que, bueno, que de alguna manera disputan esa distribución de la riqueza. Lo que hay que mirar en este contexto es cómo van a aparecer otras formas de violencias que también están presentes con esta cuestión. Por ejemplo, un dato que a mí me llamó siempre la atención, entre el 1997 y el 2013, en esos años, prácticamente en esos 16 años, la población carcelaria aumenta en tres veces. En 16 años, la población carcelaria, el sistema penitenciario muestra que ha crecido esa población 3 veces. Una tasa de crecimiento que es muy alta comparado con los países de América Latina y otros lugares. Cuando uno mira eso, ¿qué hay? ¿Más crímenes? ¿Hay más robo? ¿Qué pasa? ¿La sociedad argentina de golpe se transformó en una sociedad absolutamente criminalizada? No. Ahí hay un dato, por lo menos para pensar hacia dónde se está corriendo ese lugar de la violencia, ese lugar de la criminalización, ese lugar de la disputa. Y en ese contexto, el siglo XXI va a inaugurar entonces un contexto donde la continuidad democrática va a tener mucho más que ver, ya no tanto con proyectos políticos adversarios en términos de ideas, sino fundamentalmente con proyectos políticos que disputan claramente esa distribución de la riqueza. Porque ese es el gran conflicto y la gran contradicción entre el desarrollo democrático y el desarrollo del capitalismo. Y acá no hay que ser marxista ni hay que ser un gran teórico para saber que capitalismo y democracia no se llevan bien. Los hemos hecho llevar bien desde el siglo, pero no se llevan demasiado bien, ¿no? Porque el capitalismo lo que busca es maximizar la renta. Y en la democracia, que es el gobierno del pueblo, los intereses de la mayoría poco tienen que ver con maximizar la renta. Por lo tanto, la disputa siempre va a ser una disputa, siempre va a haber una disputa por la distribución del ingreso. Y esa disputa se va a librar, la historia argentina se libra a partir del Estado. En ese contexto es que la política y en democracia, si seguimos reconociendo un terreno común para disputar esa distribución de la riqueza, es entonces donde, bueno, cada vez más se perfilan proyectos políticos que son antagónicos, que son adversarios, que son muy bienvenidos en la democracia. Un proyecto que va a tener que plantearse, bueno, para que el Estado, en tal caso, y otro que va a plantearse, bueno, el Estado es el que garantiza mínimamente que todos tengamos, aunque sea un posible techo de piso de oportunidades. Yo creo que en este contexto y lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo no solo en la Argentina con lo que fue el atentado a Cristina, sino que Lula tenga que hacer campaña con chaleco, antibalas, que Petro en Colombia nos decía, bueno, es Colombia, que es un país violento. Bueno, a ver, está bien, Colombia es un país violento, pero Lula también tuvo que hacer campaña. Y que Cristina va a tener que hacer campaña con chaleco también. Máximo va a tener que salir a hacer campaña con chaleco antibalas. ¿Qué está pasando en este contexto? Y acá me parece entonces que la cuestión es un poco más seria en términos de cuál es el sentido que se viene construyendo sobre la violencia y sobre la democracia. La segunda pregunta para hacernos, la primera es ¿cuánta violencia la democracia está dispuesta a admitir? La segunda pregunta es ¿se puede ejercer el derecho político con un gatillo en la cabeza?
¿Se puede hacer política con la amenaza o con chaleco antibala? Pongamos que ponele que Lula zafó, Petro zafó, Cristina zafó. Para ejercer la gobernabilidad, ¿se puede seguir? Bien, esa pregunta, entonces, nos tiene que llevar a nosotros a pensar, bueno, ¿cómo es que se llega a naturalizar o a crear la oportunidad de que esto suceda en nuestro país y en América Latina? Y acá me parece que hay un dispositivo, y que sí es un dispositivo de larga duración en la historia y en nuestra vida como nación, ¿no? Que es, no se puede llegar a practicar una agresión directa si antes no hay un discurso permanente que vulnera, orada, desprestigia, naturaliza que con ese otro, esa otra se puede hacer cualquier cosa. Ninguno de los procesos que en las sociedades terminan naturalizando la eliminación física del otro, matar al contestatario, ¿no? Esa lógica del matar al disidente, no se llega al acto material del hecho si antes no hay alguna construcción previa que va abonando en que no está tan mal o en que es posible hacerlo. Y ustedes piensen por qué en tal caso no le llamó la atención a la sociedad de finales del siglo XIX que el Estado se fundara sobre la matanza indígena. Algún que otro poeta vamos a encontrar, José Hernández diciendo algo del Martín Fierro, alguno que otro, pero no mucho más. No va a haber voces a fines del siglo XIX hablando de qué barbaridad lo que se hizo. Van a estar un siglo después, qué barbaridad Roca, y hasta ahí. A Pichetto le encanta Roca y quiere volver a reeditarlo, pero digo, hasta ahí, ¿verdad? Por lo tanto, había un discurso que avalaba que ese otro era físicamente, susceptible de ser eliminado. Y vamos a poner solamente algunos actores, yo les voy a poner algunos actores sociales para que veamos cómo fue el discurso. Yo les pongo los pobres, el inmigrante, las mujeres, vayamos avanzando en el tiempo, los sindicalistas, los maestros, los empleados estatales, las disidencias, movimiento obrero, todos aquellos actores que van apareciendo en la escena pública a lo largo de la historia son susceptibles, si uno busca los discursos a lo largo de la historia, van a ver que la agresión hacia esos actores tuvo previamente una construcción simbólica que naturaliza que a esa persona, a ese actor se lo puede maltratar, eliminar, torturar, porque está consustanciada la idea. Esos son los discursos del odio. Los discursos del odio no aparecen solo ahora con la estigmatización de la política, con la antipolítica de Milei, con la antipolítica de Esper, con todo. Esos son los que ahora están en la escena. Pero esa forma de construir al otro como un otro que es eliminable, es algo que, está en la base y en la lógica de la construcción del régimen político de nuestra historia. Por eso que la reflexión es más profunda acá. A Cristina se le puede hacer lo que se le hizo como amenaza, porque hace más de una década que prácticamente se la viene horadando, agrediendo. Es tan vulnerable esa figura que entonces admite la posibilidad de pasar del acto simbólico al acto material. Hay un discurso del odio que nosotros decimos como la gran película de Bergman. ¿Dónde está el huevo de la serpiente? Para saber qué pasa hay que ir a buscar al huevo de la serpiente. ¿Dónde está el origen de esto? El origen de esto sin duda tiene que ver nuevamente con esa disputa que está dentro del terreno de los proyectos adversarios, de los proyectos que disputan justamente esa distribución de la riqueza. Ahí me parece que estamos llegando a un lugar en la Argentina sumamente peligroso. El discurso de la antipolítica
Yo creo que todos lo sabemos, no hace falta que hagamos una descripción del fenómeno, creo que está más que conocido lo que es ese fenómeno, pero es interesante porque lo que encontramos hoy en el discurso público no es una explicación de la crisis. Nadie explica la crisis, o muy pocos explican la crisis, no es que nadie, digo, en general lo que se hace con a la crisis se la narra, pero no se le explica. Era como cuando hablábamos del terrorismo de Estado de Neuquén que mencionaba Nancy. Se lo narraba, pero nadie lo explicaba. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Entonces, cuando uno quiere mirar realmente los fundamentos de la crisis que tiene que ver con la desigualdad social, con la precarización del trabajo, con la globalización económica a la cual no le interesan los sistemas democráticos, la globalización económica no necesita regímenes democráticos para esto, la tecnología en función de cómo esa tecnología manipula la opinión y entonces sí la representación política de las mayorías. Cuando uno trata de buscar esas explicaciones de la crisis, la antipolítica tiene una respuesta para esto. La desigualdad económica es culpa de los desiguales. ¿No? Es decir, la desigualdad económica es culpa de los desiguales, no es culpa de otra persona. El desigual es el que no tuvo mérito, el que no hace las cosas como debe, el que no es un emprendedor, el que es un vago, el que esto es que lo otro. La pérdida o la precariedad del trabajo es en realidad un estímulo para la libertad de trabajo. Basta de trabajar en el Estado. O sea, un trabajo precarizado es una maravilla, porque vos sos dueño. Cualquiera que trabaje en estos pedidos ya, es dueño de su trabajo. La globalización económica es la panacea de la democracia. Es decir, la antipolítica tiene una narrativa que no explica, que señala culpables, el culpable es el Estado, el culpable es... Y fíjense que a quienes ataca este discurso, mujeres, sindicalizados, maestros, pobres, indígenas, todos, tienen una particularidad. Todos esos actores, todos esos sujetos de la historia son sujetos que se han convertido en sujetos históricos porque se han organizado y actúan en forma colectiva. Esa es la particularidad. Por lo tanto, si yo sigo ese razonamiento, puedo decir que el antídoto o la forma de contrarrestar en la democracia la violencia política es la organización colectiva. Es lo que ha dado lugar, pero eso no es porque es algo que encontramos ahora. Cuando uno mira la historia del siglo XX, encuentra que la forma de contrarrestar la acción de esa violencia es la organización colectiva. No es casual que ese discurso orade permanentemente y deslegitime todos aquellos sujetos que han construido su acción en forma colectiva y organizada. Porque la antipolítica no va, por ejemplo, a cuestionar ¿por qué no están los empresarios? Y uno diría, bueno, porque tienen pertenencia de clase. Más o menos, Milei no pertenece a la clase empresarial. Es un servidor de la clase empresarial, pero no pertenece. Sin embargo, sí hay un discurso que orada. Entonces, lo que le pasó a Cristina y lo que le puede volver a pasar a cualquier dirigente del campo nacional y popular en términos políticos, puede pasar a la acción también contra todo aquel que forme parte o que se sienta parte de esos colectivos, porque también hay un discurso que viene horadando y es vulnerable, fragiliza esa acción colectiva. Sin duda, hoy en Neuquén y en Río Negro y en la Argentina, el discurso de odio hacia los pueblos indígenas y hacia los mapuches está provocando exactamente lo mismo. Si en el 76 hablábamos de nosotros que tanto hemos investigado, que los juicios en esa humanidad, que tanto se ha hablado, y bienvenida sea 1985, Argentina 1985, no es una gran película, pero es una película necesaria. Es una película necesaria en este momento. Véanla porque es una película necesaria. Digo, la construcción del enemigo interno, que tan claramente la dictadura armó con el subversivo, que está expresada en esa clase media que no se quiere informar y que compra lo que venga,
es la misma construcción del enemigo interno que se está haciendo con los pueblos indígenas en la Argentina. Hoy es mapuche, mañana serán los COP o los que sea. Estemos atentos a esto, porque cuando se construye esa idea y ese discurso, clara, es mucho más fácil entonces naturalizar la desaparición física del otro. Y esa es la violencia política que está hoy presente en nuestra democracia. Pregunta para cerrar la charla y que vengan las preguntas. ¿Cuánta violencia estamos dispuestos a admitir dentro del régimen democrático? ¿Quién lo va a decir esto? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo nos vamos a levantar frente a esto? ¿Hasta dónde yo puedo discutir un proyecto? Y de hecho lo estábamos haciendo. Ahora, ¿el límite cuál es? El límite es este. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Política con chaleco antibalas? ¿Qué vamos a tener que esperar? ¿Que además pase un asesinato y después la justicia, bueno, haya un Oswald y se terminó y cerremos la historia como cierran los estados, la comunidad norteamericana? Es decir, a mí me parece que hay... a mí me preocupa, yo siempre soy optimista con esto, ¿no? Donde está la crisis también, o sea, ante el peligro también está las oportunidades para salir del peligro, ¿no? Si no construimos así no tenemos manera de levantarnos, pero digo, es necesario que nosotros reflexionemos en entender que no es un problema de que le está pasando a uno solo. Esto le está pasando a todos los que consideramos realmente una apuesta colectiva y que creemos que hay un horizonte posible para construir la equidad. Y yo cierro con esto, ¿no? Que a mí siempre me quedó muy claro y me parece que es una anécdota trágica, pero que es importante recordarla. Estela de Carlotto, en una entrevista, ella una vez comenta que cuando es el golpe del 55, ella vivía en La Plata, y tenía a Laura, su hija, en brazos. Es el golpe del 55. Ustedes saben, bueno, que Rojas estaban los aviones predispuestos para bombardear destilería en Berisso y Ensenada. Estaban los aviones sobrevolando en La Plata, por lo tanto se escuchaba, estaba el anuncio del golpe. Y Estela cuenta que ella era antiperonista, ella era radical, pero era profundamente antiperonista, ella y su esposo. Y que ella dice, yo en ese momento tenía a Laura en brazos y dije, ¡buah! Por fin se van los peronistas del gobierno. Hace silencio y después dice, en todos estos años yo no dejo de pensar que si yo ese día hubiera salido a la plaza a rechazar ese golpe, porque era un golpe a la democracia y que no correspondía, tal vez Laura no tendría que haber luchado por una Argentina distinta. Tremenda reflexión, pero una reflexión que siempre hay que tenerla presente. Lo que no se hace en este presente, cuando no podemos ver que aunque no me guste el otro, o sea, esto lo estaríamos nosotros al menos, lo estaríamos diciendo si hay un atentado contra alguien que a mí no me interese, que yo piense distinto. Porque el límite es la eliminación física del otro. Matar al contestatario tiene que dejar de ser en la Argentina una opción para resolver el conflicto. El conflicto debe resolverse dentro de la legitimidad que nosotros nos damos en un régimen democrático. Con disputa, con protesta social, con piquete, con toda la metodología que la propia democracia acepta, hasta esa idea de la eliminación del otro. Entre la patria es el otro, de esos años en que se construía un imaginario social y discursivo, donde te invitaban a hermanarte con el otro, a este momento histórico de la Argentina, donde el otro es realmente un problema y es un enemigo. Fíjense que no ha pasado tanto tiempo y estamos viviendo en este contexto. Y ese es el grado de alerta. Este es el grado de alerta para mí y de peligrosidad que estamos viviendo, ¿no? Es decir, dos coyunturas históricas de la Argentina, que teníamos remeras de la patria es el otro, y hoy tenemos que hacer política con chaleco antibalas. ¿Qué pasó en la Argentina?
Nada más. Abramos las preguntas. Hola, abierto el diálogo para alguien que quiera hacer una reflexión o una pregunta, Beatriz. La verdad que ha sido muy, nos ha dejado a todos muy pensando y bueno, a ver si alguien se anima A ver. a hablar. Yo estaba escuchando y pensaba en una reflexión que hizo Rita Segato en el encuentro 34, el encuentro de mujeres. Ella habló de el rol de formateo de las personas en la primera infancia, en la reedición de la adolescencia, en las juventudes, y cómo algunas personas tenemos la intención de hacernos esta pregunta por el propio formateo, ¿no? Esto de estar reformateándonos, o como diríamos las feministas, deconstruyéndonos y pensando en esa dirección, y dado que ustedes son en la universidad una casa de estudios, una casa que invita al formateo, en la dirección que planteabas de la oportunidad, esto de crisis-oportunidad, ¿hasta dónde la educación no puede ser esa oportunidad desde el jardín de infantes para, bueno, intentar achicar la discriminación, permitir fortalecer el pensamiento crítico en la adolescencia y ni que hablar en las universidades, ¿no? Que es donde ya empiezan las personas como con voz propia a expresarse en todos los tipos de lenguajes, como hacen las compañeras tan hermosamente. Entonces pensaba eso, ¿no? En qué lejos estamos con el tema de la educación en los distintos niveles, de que ahí se produzca esta cuestión más reflexiva, ¿no? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que yo en realidad me parece que todos los que estamos, a mí me gusta pensarnos que somos todos intermediarios culturales, ¿no? En el lugar que ocupamos, sea en la universidad, en las escuelas, haciendo política. Y por eso a mí me interesa, y cada oportunidad que tenemos de charlar estas cosas, yo voy en lo medida de lo que puedo, porque me parece que muchos pocos de a cinco, de a uno, de dos, hay que dar la batalla, hay que dar el discurso contracultural. Hay que hacer un discurso contrahegemónico en términos culturales. Pero yo estoy más esperanzada, ¿no? Porque en realidad lo que ha pasado en Cava con los pibes y las pibas, las escuelas, por alguna razón la derecha está muy preocupada porque, bueno, porque las universidades son todas marxistas, porque las escuelas son todas marxistas, porque la cámpora está en todos los centros de estudiantes. Y ahora, bueno, empezaron a tratar de tener ellos centros de estudiantes. Es decir, ellos empezaron a preocuparse por eso también. Es decir, yo no sé hasta qué punto lo que pasa es que también no alcanza, y esto también es un problema, no alcanza el ejercicio de una intermediación cultural en términos contrahegemónicos si las condiciones económicas no acompañan, ¿no? Porque al pibe que no le podemos llegar con el dispositivo, la computadora, los de clase media, bueno, pero el pibe que no puede educarse con dispositivo y que sigue viviendo la desigualdad de una manera atroz, bueno, esa cachetada no puede dejar de pensarla. Y si viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Porque, ¿sabes por qué vos sos pobre? Por todos los planeros, por todo, por el maestro que hace huelga, ese cobra un montón, ese es el que se lleva la guita tuya. En la falta, en la ausencia de la explicación y en la ausencia de un discurso que rompa esa lógica, el señalamiento del culpable es mucho más eficaz que la explicación de las causas. Y en esto nosotros creo que estamos carentes de acción,
no se hace. No se hace. No tenemos una respuesta fácil para eso. No le decimos, mira, no, porque lo que pasa, que los empresarios y la deuda, que el macrismo dejó, demasiado largo. El otro te dice, ¿sabes qué? Ese que no te quiere dar clase cobra, no sé, 500.000 pesos. No importa que sea mentira. ¿Quién va a ir a chequear eso? Hay ganas de creer eso. Pero no solo acá en la Argentina, es Brasil. ¿A ustedes no les sorprende que con todas las cosas que hizo Bolsonaro saque el 46% de los votos? Algo es así. Y habla barbaridades, y habla monstruosidades, y hace monstruosidades, o nos olvidamos de los cajones y los cadáveres durante la pandemia tirados, y eran imágenes que aparecían en los programas y en los anuncios y los noticieros del mundo hablando de la barbaridad que era Brasil con los muertos por la pandemia porque el tipo este mandaba a tomar la bandina. Un año, no hace 20 años, un año después el tipo saca 46% de los votos. En ese sentido, hay que seguir apostando en esto. A mí no me cabe la menor duda, pero hay que multiplicar la palabra, y hay que multiplicar la militancia en términos de palabra, de discurso, de explicación y de exigencia, ¿no? Nosotros podemos hacer eso. Entiendo que quienes tienen niveles de responsabilidad mayor tienen que cambiar la lógica de la distribución de la riqueza. Eso no hay manera. No hay manera si no hacemos las dos cosas juntas. Y en las universidades no hay materias troncales de historia argentina, sí, pero en cualquier carrera. Sí, lo que pasa es que por eso somos marxistas, según la derecha. Más a fondo ahí. Sí, hablemos con el micrófono, así se puede grabar, ¿no, Nico? Bueno, ¿quién? Y después sigue. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela. Yo quería preguntarte, bueno, en esto de que hablabas de naturalizar el rol de la justicia, ¿no? También en lo que pasó con Cristina, tu reflexión sobre... porque bueno, nosotros tenemos en nuestra democracia muy marcado supuestamente el rol y la función de los tres poderes, y es como que estamos en este momento también como que está desdibujado, y bueno, y el Poder Judicial, básicamente, hoy escuchaba, por ejemplo, en televisión, que se cumplen 45 días, por ejemplo, desde lo de Cristina, y que en otro país, esto, o sea, ya hubiera habido un batallón de gente en la calle investigándolo y demás, sin embargo, con toda liviandad dice, no, lo que pasa es que no hay personal, no tenemos a quién mandar, se perdió un teléfono en el medio, o sea, que bueno, ¿cuál es tu reflexión respecto del Poder Judicial y de esto que también ya estamos lamentablemente naturalizando, como que uno en el común de la gente dice, no, pero si no va a pasar nada, o sea, la justicia no hace nada, y yo creo que también son uno de los causantes de que, por ejemplo, de que no podamos tener esta seguridad de ejercer la política con total libertad, porque no tenemos una justicia que nos proteja. Así que bueno, eso. Sí, la verdad que es otro de los poderes fácticos que están en contra en este contexto, ¿no? Pero no es la primera vez, ¿no? O sea, no nos tendría que sorprender, porque el Poder Judicial en la Argentina avaló el golpe del 30, avaló la dictadura, avaló el 55, es decir, los jueces no investigaron los habeas corpus, nada, o sea, en realidad no es nuevo. Lo que pasa es que nosotros hay algo de inocencia en suponer que, bueno, y hemos perdido esa posibilidad de construir, digamos, no hay, yo creo que bueno, que es un poder fáctico que está practicado, que está en contra, y es cierto que está en contra, y yo no sé hasta qué punto, tampoco tenemos la suficiente fuerza en términos parlamentarios para darlo vuelta. No sé cómo se resuelve un contexto con tantos, también insisto, ¿no? Con tanto poder fáctico que juega en contra, solo nos queda la organización popular. Yo cada vez estoy más convencido que nos está quedando eso. Ahora, ¿cuánto, si la primera pregunta, cuánto le podemos pedir a esa organización popular que cuando sus referentes empiezan a
bueno, a flaquear también, por lo menos en sostener. Este es un problema, la desilusión, esa intervención que tuvo Cristina cuando le dieron que le dieron el honoris causa en la Universidad de Resistencia, no me acuerdo si era de Resistencia o Tucumán, no me acuerdo, Tucumán no, seguro. Y ella dijo, bueno, la desilusión democrática. La desilusión democrática es algo que está presente hoy en el contexto de todo. No es casual que candidatos fascistas ganen en Italia, que la extrema derecha. Es un contexto de desarme de ese liberalismo bobo, diría yo. No bobo porque es solo en las ideas y en el fondo no es más que una expresión desde hace tiempo que la concentración económica está gobernando por lo menos mucho más que los estados, mucho más que los regímenes. A la democracia la sostenemos los sectores subalternos, las clases dominantes, no les interesa demasiado sostener los regímenes democráticos. Ahora, ¿de qué forma uno construye esta referencia popular? Para mí también es un tema para pensarlo. Yo reconozco que, bueno, que la verdad que hay un mundo que está poniendo en discusión, que vuelve a poner en discusión lo que ya estuvo presente hace 100 años atrás, hace un siglo atrás. Bueno, como yo soy historiadora, estas asociaciones me suenan, pero a ver, 1922 es la marcha sobre Roma de Mussolini, es el inicio del fascismo en Italia. Y bueno, 100 años después está ganando una candidata que reivindica el fascismo italiano y gana en las elecciones. Y no hay problema en decir al inmigrante hay que matarlo, porque ella lo dice y gana. Entonces, bueno, hay que leer. La justicia no está de nuestro lado. El Poder Judicial al menos, no quiero decir la justicia porque está ahí Asunción mirando el que pidió la palabra, al menos el Poder Judicial no está de nuestro lado. Bueno, ¿cómo construimos, no? Sí, por ella y después Asunción. Bueno, primero que nada. Hola, hola, hola. Perfecto. Primero que nada agradecerle a Casa Patria y a Beatriz que siempre es muy generosa con esto. Y la verdad es que iba a ser solo una intervención con respecto a un tema, particularmente como militante política, y después cuando la compañera hace la intervención sobre los encuentros, también me traigo un debate que venimos teniendo con nuestras compañeras y yo como tallerista de Ley Micaela, donde me doy cuenta de esto que tiene que ver con la violencia, de que tenemos una aceptación, somos bastante tolerantes en algún grado de violencia. Y esto es preocupante para las mujeres, que se nos lleva una vida cada 30 horas, es preocupante que el resto de la sociedad acepte no sé, salió hace 2 días, se viralizó un periodista que le ofrece a una panelista revolearle el micrófono, después, o sea, como que las mujeres nos hacen así, nos tenemos que callar y nos tenemos que naturalizar, que a los hombres no les preocupe, que a los varones no les preocupe entrar a un lugar y que no haya una mujer, o sea, con naturalidad, lo aceptan los hombres, y nosotras las mujeres es como que, bueno, nos van a jactar de feministas, de hinchapelotas, bueno, ya sabemos de todas las cosas, hay muchas mujeres feminazis, hay muchas mujeres y sabemos de qué nos jactan esas cosas. Eso me es preocupante y es violento. Para las mujeres es violento y debemos empezar a divulgar con qué es violento, y los varones tienen que replantearse muchísimas cosas en este aspecto, sobre todo en la transformación de la política. Las que somos militantes políticas en organizaciones, dirigentes políticas de nuestras organizaciones, estamos de manera constante planteándonos. Y esto me trae al temor que yo tenía cuando ocurre lo de Cristina. Siempre decíamos, si a Cristina la tocan, ¿qué quilombo se va a armar? Pero yo siempre me planteaba, o sea, es como... Cristina debe estar desilusionada de la militancia. Yo poniéndome en el rol de militante social, política, en los últimos, no sé, 20 años, por tirar un número, ¿no? Digo, qué desilusión. Pero después la realidad fue que la sociedad sí salió a la calle en las movilizaciones posteriores. Y entonces ahí es donde me pregunto, esto que justo vos estás, pues la pensé hace rato en la pregunta, donde nos pregunto, ¿qué pasa con las dirigencias? Porque hoy, si escuchamos el discurso de Alberto en IDEA,
Y la verdad que, hermano, no hiciste un choto. O sea, recién ahora le viene a decir a los empresarios, no les cobramos nada, no los perseguimos en la FIP, no les hicimos, o sea, como, porfis, no, me porté re bien en los últimos 3 años y no nos alcanza la guita para comer a los y las trabajadoras asalariadas, no llegamos a fin de mes. Y estamos hablando de comida, que justo ella hizo un posteo hace poco que tiene que ver con nada más y nada menos que con la alimentación. Entonces yo ahí me pregunto y nos pregunto a todos y a todas, y también para este análisis histórico que vos haces, que siempre es muy saludable para todos y todas, es ¿qué pasa con las dirigencias intermedias? Digo, ¿qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó en los 90? ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó en el 2015? ¿Ustedes se acuerdan lo que nos planteábamos en el 2015 cuando íbamos a militar a Scioli? Nos replanteamos la militancia, que esto que vos decís, no, le queremos explicar a la gente porque el Fondo Monetario, bla, bla, bla. No, es corta. O sea, o comés o no comés. Y por eso, para las que somos militantes territoriales, fue muy tranquila. O sea, era lógico que si Cristina presentaba una fórmula, íbamos a ganar, porque en el territorio, sin desmerecer a todos los compañeros que se presentaron como candidatos o que apelaban, se interpelaban para ser candidatos, en el territorio no más que Cristina. Todo aquel y aquella que hizo territorio, esto no puede decir, o sea, ¿quién es Rosy? ¿Quién es Aníbal? ¿Quién es Moreno? Cristina es la garantía de comer todos los días, Cristina es la garantía, y es lamentable que mucha dirigencia intermedia se plantee como que Cristina es una más, es una compañera. Ojo con eso de que es una compañera. Es una compañera, pero ojo, ¿en qué contexto político lo decís? Porque para afuera, para la militancia, sí es una compañera. A Cristina le encanta. O sea, todos los que hemos tenido la fortuna de cruzarnos con ella, quiere que la trates como una par y ella te trata como una par. Pero ojo con esas cosas. Y ese es un problema de las dirigencias intermedias, me parece. Eso, la historia peronista, que sé que vos sabés mucho del tema, la historia peronista o los movimientos nacionales y populares, ¿cómo han logrado saldar eso para no llegar a Italia una candidata que gane en esos aspectos, ¿no? La verdad no podría estar más de acuerdo con vos, Soraya, y en todo, 100% de lo que nos violentan las mujeres y de ese sustrato material que es la causa, es el caldo de cultivo para este fascismo. Me parece que Beatriz en su alocución lo mencionaba, pero sin nombre y apellido, como vos le dijiste, porque acá hay un factor de discurso, de concepto simbólico de la violencia que fue creciendo, que tiene las herramientas del Poder Judicial, tiene las herramientas de los medios de comunicación, pero también la derecha los tenía en los gobiernos de Cristina y de Néstor. ¿Por qué no cundía el fascismo en los trabajadores como está cundiendo ahora en los gobiernos de Néstor y de Cristina? Porque las condiciones materiales de reproducción de sus vidas eran buenas, eran crecientes, eran favorables. Entonces los trabajadores no tenían esos niveles de frustración que tienen hoy, en los cuales claro que cala, y en los jóvenes un discurso fascista, como caló para darse el nazismo, como caló en la Italia prefascista. Las condiciones materiales de frustración, de pobreza, de resentimiento, es lo que tenía tanta violencia esa gente de haber perdido la Primera Guerra Mundial, que estaba el caldo de cultivo en las condiciones materiales, que luego con un discurso simbólico que las organizó, le echó la culpa de esas desgracias a un grupo étnico, amasijémoslo y salimos adelante. Ese mismo grupo que lo organizó se puso a disposición ese discurso que era en origen nacionalista de la burguesía como clase política dominante. Entonces, lo que estamos viviendo no lo hemos vivido nunca, porque la violencia política histórica de la Argentina contra el peronismo, ciertamente tantos trabajadores lamentablemente han sido antiperonistas, pero generalmente venía de la clase alta y era una tensión de clases. Lo que estamos viviendo ahora es el fascismo en los trabajadores, que es el fenómeno mundial. Y lo que vive Brasil, por eso sacó tantos votos Bolsonaro. Pero la disquisición que a mí me parece que hemos rodeado hasta ahora es que la violencia que enfrentó Lula en su campaña o Petro en su campaña eran con gobiernos de la derecha en sus países. El atentado a Cristina y el gatillo en la cabeza es en un gobierno nuestro.
Nuestra vicepresidenta no tuvo ni la custodia federal necesaria para que nadie con un revólver llegue a 10 centímetros de su casa, ni tuvo una renuncia del ministro de Seguridad Federal que no la custodió al día siguiente, ni tuvo un pronunciamiento conjunto del Estado Nacional defendiendo a la vicepresidenta. No tuvo nada, no tuvo nada. Y es la vicepresidenta de la Nación. Ese es el kit de la cuestión. ¿Por qué nosotros no podemos, los nacionales y populares, salir a hacer quilombo sostenidamente contra cada injusticia a los laburantes que vemos, o contra el pueblo mapuche, cada represión o abuso que vemos del gobierno nacional? ¿Por qué nuestro gobierno nacional? ¿Por qué empeoraron las condiciones de distribución de la riqueza en el gobierno de Alberto? Y no podemos salir a putear como puteábamos. Yo por las mismas cosas salí a marchar en el gobierno de Macri. Y ahora estoy silenciada porque es nuestro gobierno. Y eso nos indica Cristina, nos indica la organización. Y los trabajadores van acumulando frustración, bronca y desesperación. Y eso los va a hacer seguir a cualquier megafacho mesiánico que venga el año que viene. Ese es el caldo de cultivo, que la herramienta la tenemos de este lado, en nuestro gobierno, para desandar la bomba. La bomba del sentido común construido, pero las condiciones, la pólvora adentro la metemos nosotros, la mete nuestro gobierno nacional, con la frustración, con no llegar a fin de mes, con la mala vida de los laburantes, de los estudiantes, de los jóvenes, de las grandes mayorías. Hoy en Argentina, de los trabajadores que tienen empleo, solo la mitad está registrado. En el año 74 era el 80% de registración, ya ni digamos sindicalizado. Y la amplia mayoría de los trabajadores, de los que no están en relación de dependencia formal, están súper precarizados con un programa, que también son trabajadores y trabajadoras, pero con un sueldo indigno, sin obra social, sin aportes, sin nada. También dentro de esa masa de los laburantes. ¿Qué hicimos en nuestro gobierno? Ampliar esa cantidad de personas desfavorecidas, de trabajadores y trabajadoras que están bajo programa en 29.000 pesos, en 30.000 pesos, y que no tienen sueldo digno, que no tienen aportes jubilatorios y que no pueden ni patalear, ni sindicalizarse, ni reclamar, ni pedir aumento de sueldo. Ese es el problema. Hemos desatendido a la clase que nos vota, a la clase que pretendemos representar, a sus intereses. Hemos desatendido para financiar sojeros, financiar exportadores de la otra cosa, financiar a los otros ricos de no sé qué, no cobrarles impuestos para que no teman, y desfinanciando a los que representamos. Entonces, ahí el caldo de cultivo. Si nosotros, nosotras, les funcionarios militantes del gobierno nacional, del campo nacional y popular, que es mucho más allá del Partido Justicialista en todo el país, las nacionales y populares, damos una gran batalla por el sentido común y no cambian la situación fáctica, económica de las y los trabajadores, vamos a seguir en problemas, va a seguir cundiendo el fascismo, y tenemos seguro un gobierno de la derecha el año que viene, utilizando la herramienta de la democracia que nosotras y nosotros defendimos por décadas, la usan en contra nuestra y ahí nos ganan. Esa es mi mirada, compañera. Bueno, obviamente que mucho de lo que dice Soraya y Asunción, creo que no hay mucho más para decir. Yo igual tengo una reflexión, coincido en muchas cosas, por eso digo, no puede haber discurso contracultural si no hay elementos fácticos que cambian las condiciones materiales, no sirve. Termino siendo, es un discurso de buenas conciencias y nada más. A mí me preocupa, y ahora hablando desde el peronismo, lo voy a decir porque yo sí soy militante del peronismo y lo fui siempre y sigo creyendo que hay que el peronismo plantea un horizonte realmente distinto, y es lo que ha sido la experiencia de la historia argentina, tal vez el momento, o por lo menos la ideología capaz de abrazar cada vez a más gente, ¿no? Es decir, tiene esa flexibilidad de poder pensar el conflicto. A mí lo que me preocupa de estos últimos tiempos, y yo coincido con vos, Asunción, pero me preocupa una cosa, que el peronismo se transforme en un partido de clases medias, que yo creo que lo está haciendo.
El peronismo se ha ido, yo creo que en tanta historia de persecución, de oprobio, de muerte, ha sido tanto el esfuerzo por demostrar lo que siempre fuimos, que es un partido democrático, a pesar de que toda la construcción discursiva siempre fue del peronismo como símbolo de autoritarismo, que en ese ejercicio en los últimos tiempos hemos hecho, y creo con lo que decía tan claramente Soraya recién con respecto al discurso del presidente, bueno, esta cuestión de, bueno, de hacer bien los deberes porque no queremos ser los autoritarios, los populistas, siempre dando explicaciones de lo que no somos en vez de aferrarse a lo que somos. Al convertirnos en un partido de clase media, dejamos de representar a los excluidos, a los que nos da la creatividad. Porque, a ver, ¿quién va a ir a pelear? ¿De dónde van a salir las ideas y las formas organizacionales para cambiar el orden? ¿De los que están cómodos o de los que están incómodos? El orden lo cambian los que están incómodos. Las nuevas ideas surgen de los que están incómodos. El que está cómodo en el sillón no se molesta por cambiar el orden del living. Lo va a cambiar el que no tiene sillón, el que no se puede cansar en la alfombra, en la que no tiene el gato. En ese sentido, nosotros, y lo digo desde el peronismo, no estamos teniendo, por eso, no solo una narrativa, una nueva narrativa que incluya, tampoco estamos teniendo una intermediación para poder representar a los incómodos. Y los incómodos no son los trabajadores sindicalizados porque el impuesto a las ganancias le come una parte. Sí, es una parte, sí, y lo digo porque somos afectados. Los incómodos son otros muchos y muchas más. Son los jóvenes que porque la tasa de desempleo más alta están los jóvenes, los pibes de 17 a 24 años o a 30 años, tienen una tasa de desempleo que duplica la tasa de desempleo que tiene la población en la Argentina. Y las mujeres dentro tienen más. Entonces, un pibe o una piba para empezar a laburar, son todos laburos horribles, todos son laburos precarios. Porque uno ve los estudiantes universitarios, ya no hay más, el hijo al doctor, no existe más. A nosotros nos encanta ese discurso, pero no existe más, por más que sea primera generación de recibidos en la universidad, lo tienen que hacer laburando o con becas del Estado, porque los padres no los pueden mantener, aun cuando la universidad sea gratuita. Porque el colectivo es muy caro, porque los materiales son muy caros, porque no todos tienen una computadora, porque no tienen un dispositivo, porque no pueden llegar. Porque sus casas no tienen lugar para estudiar. Esa idea de que tienen una pieza con escritorio y la computadora, ¿quién la tiene? Tienen 4 hermanos, el televisor está prendido, es un despelote. Bueno, todas esas cosas, digamos, yo realmente creo que hay que empezar a tener el discurso, hay que empezar a representar a los que están incómodos con el orden, porque son los únicos que tienen ideas nuevas. Ahora, si vamos a ¿cuántos partidos que representan a las clases medias tiene en la Argentina? Tiene un montón. No, y tiene más. Porque después cada partido nuevo que sale de las divisiones de eso, siempre hay la clase media está sobre representada políticamente. La clase alta no se asume y dice que no, pero tiene su partido. ¿Y los excluidos que la izquierda los representa? ¿Las organizaciones sociales llegan al Parlamento? Bueno, ahí hay una pregunta política para hoy, a trabajar. ¿Quién representa a los incómodos? Y a mí me parece que ahí tenemos también un ejercicio de reflexión. Yo coincido con el diagnóstico plenamente. No tengo ninguna respuesta saludable a todo esto, no lo sé, pero como mirada de la sociedad argentina, a mí me parece que el peronismo o recupera esa posibilidad de expresar los intereses de esos incómodos y tendrá que renovar, si no le va a alcanzar con quedar bien, Dios y el diablo en el taller no funciona. Y el peligro de la Argentina tibia también es un problema para todos los que estamos abajo. Eso lo sabemos. Bueno, hay momentos dentro del terreno democrático, somos adversarios y hay que disputar el proyecto, hay que disputar en la puja distributiva, hay que ir a disputar esa puja distributiva.
y es incómodo y bueno, volverá a ser la calle, pero me parece que ahí, en puertas de un nuevo 17 de octubre, hay que pensarlo desde este lugar. A mí me molesta profundamente que haya 400 millones de actos por el 17 de octubre, pero es parte de esta realidad. Es parte de esto que estamos viendo, ¿no? Es interesante ver qué podemos hacer acá entre todos respecto al día de diciembre, que es el Día de la Democracia. Es un día importante para poder reflexionar y ver qué es lo que creemos todos lo que es la democracia. Yo creo que la democracia es una conquista colectiva que se ha logrado por aquellos que no están, por los desaparecidos, por los hijos de desaparecidos, por los nietos, y ha sido una conquista colectiva de todo el pueblo. Y evidentemente en algunos momentos se distorsiona el concepto de democracia y lo terminan utilizando como aquello que es en contra del pueblo. Entonces, creo que es necesario que volvamos a festejar esos momentos, porque lo que pasó con Cristina no fue en vano, digamos. Y creo que disciplina a todos los que estamos acá y a todo aquel que cree en un mundo más igualitario. A todos en algún momento nos tocó esto, en mayor o menor medida. En la época de Macri, comúnmente eran los trabajadores estatales, aquellos que eran la grasa militante, el tipo de la cámpora que no iba a trabajar. Se estigmatizó a la gente, ¿no? Hemos perdido los rostros también. Hoy somos planeros, somos negros, somos trabajadores precarizados, somos rapis, somos globos, no somos personas, no somos hermanos, no somos tíos, no, parece que fuera algo muy... Eso, bueno, el capitalismo se encarga muy bien de hacerlo, digamos. Entonces, está bueno también que participemos de estos encuentros porque la universidad tiene un rol muy importante en la sociedad, de la mano de aquellos tiempos en los cuales el otro día me encontraba con un amigo que le comentaba solamente de Deodoro Roca quedó una placa en un local que vende motos, ¿sí? Eso es lo único que ha quedado con quien se ha encargado de ser un tipo muy importante para la educación universitaria. La reforma del 18. Claro. Entonces, que eso ha permitido que muchos hayan tenido la oportunidad y que luego con Perón y con Cristina, porque yo pertenezco al ámbito universitario y vi cómo crecía la universidad pública, vi cómo habían chicos que tenían la oportunidad de poder estudiar, y eso fue, la verdad, muy gratificante poder... Yo mismo soy de esa parte, ¿no? Pude estudiar, y siempre cada vez que puedo lo hago presente. Pude estudiar gracias a un gobierno popular, si no, olvídate, hoy no, en las condiciones que estamos hoy no creo que lo podría haber hecho. Entonces sí, está bueno para poder colectivamente trabajar un 10 de diciembre distinto. No fue en vano esto de Cristina, no, lamentablemente duele mucho y el dolor a veces y el miedo paraliza, pero bueno, hay que trabajarlo, por lo menos entre todos. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, ya vamos a estar. Bueno, No, pero... Pensaba en esto de crear espacios y insistiendo en las oportunidades. Desde el PAMI, con Chiche Pérez, y bueno, con Alejo, Damián, Federico, con el consentimiento de Beatriz, está esta posibilidad, y bueno, y vos también, Nancy, esta posibilidad de poner un pie en los centros de jubilados, que hoy, más que centros de jubilados y jubiladas, son como una especie de guetos cerrados, con sus puertas solo para la fiestita de la persona mayor y nada más, y con cero incentivo de abrirse a la comunidad.
pensar y soñar un poco en qué bueno estaría hacer una buena apertura a la comunidad desde los centros para que vengan y de repente puedan estudiar en los centros, para que puedan hacer muchas tareas intergeneracionales, sobre todo a partir de la edad en que ya se empieza a votar, abrir grupos ahí, después le buscamos, los tuneamos para que sean convocantes, pero qué urgente que es para este año que viene, que demos, bueno, este gran paso que estamos por dar ahora, ¿no? Tan próximamente. Así que para tirarle una gotita de optimismo. No, sí, me dejas un segundito hacer una... Bueno, Esperé que todos terminaran, pero me gustaría agregar, si puede ser, unos minutos. También agradeciendo, la verdad, la reflexión de Beatriz, realmente muy para llevarnos de todo para pensar. Muchas gracias, compañera. Pero pensaba que hay una situación, o por lo menos que se han cambiado los roles, y eso me da un poco de que tenemos que ver cómo le buscamos la vuelta, compañeras y compañeros. Hay como que la derecha es la que habla de la libertad, es la que habla, ¿no es cierto?, de vamos, tenemos que salir adelante, está todo para que nosotros lo transformemos. Y nosotros estamos hablando desde el miedo. Del miedo a no hacer, del miedo a no hablar, del miedo a todo. ¿Por qué? Por una cuestión que lo mencionaba la compañera Asunción. Es un gobierno que lo laburamos, las bases, la militancia. Nosotros y nosotras trabajamos para un gobierno que defienda la democracia, que defienda nuestros derechos, y sin embargo hoy somos parte de estar presos en ese silencio, porque nos tenemos que callar. Entonces, la derecha invita a la libertad. La derecha te dice que sos el ciudadano y ciudadana libre, que tenés que decir quién es el planero, quién es el chorro, quién es el sinvergüenza, quién es el político que no hace bien las cosas. Y nosotras y nosotros tenemos que callarnos. Esto es peligroso, porque hemos dicho nunca más. Nuestras abuelas de Plaza de Mayo y nuestras madres de Plaza de Mayo dijeron nunca más. Y nosotros somos los hijos y las hijas de la democracia y estamos llevando la bandera del silencio. Cuidado con eso, compañeros y compañeras. Nos puede costar el trabajo, a veces nos lo dicen. Nos puede costar la vivienda, nos puede costar que un hijo, una nieta no tenga laburo. Si seguimos pensando en ese capitalismo que por la plata nos tenemos que callar, entonces no aprendimos nada de la historia. Entonces, dejo esta cuestión. El miedo lo tienen que tener quienes no quieren que seamos seres humanos iguales. Nosotros no tenemos que tener miedo. Y si nos toca enfrentarnos adentro de nuestras propias tropas, no nos equivoquemos el enemigo. Cristina es una sobreviviente de un milagro, sin ninguna duda. Pero que la fuerza que tiene Cristina para seguir adelante nos vuelva a decir lo que nos dijo Néstor, que nadie se olvide en la puerta de ningún despacho, en ninguna silla, sus convicciones. Porque entonces sí perdimos cualquier batalla. Si silenciamos, perdemos cualquier batalla. Bueno, después de ese discurso no queda mucho para decir. Pero bueno, voy a leer sí la propuesta que ha dejado Asunción. Asunción dice que podamos pensar una campaña con videos cortos de diferentes personas hablando del no a la violencia
de lo doloroso de la discriminación. Un mensaje llano y empático contra todas las formas de violencia para las redes, para hacer un aporte al cambio del sentido común que naturaliza la violencia. Que desde los medios de comunicación no se puede incitar a la violencia, que es delito. Hay que denunciar a los comunicadores. Me parece que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, se hizo una presentación denunciando a Sánchez y creo que hay que tomar estas cosas. O sea, uno, si la violencia se naturaliza, como dice Beatriz, no la paramos. Apenas empieza, hay que pararla. Quizás si la hubiéramos parado antes no llegaríamos a este lugar donde estamos. Y lógicamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero me gustaría tomar algunas cosas que dijo Beatriz y que surgieron aquí de la charla. La organización colectiva, la organización es algo muy importante que no debemos dejar de lado y que hemos dejado de lado desde el peronismo, ¿no? A Beatriz le preocupa que haya muchos actos en Buenos Aires. A mí me preocupa que en la provincia de Neuquén no haya un acto ese 17 de octubre. O sea, a ver, hagámonos cargo de algunas cosas, ¿no? Bueno, se tendrán cargo de quienes tienen la conducción del partido en este sentido, que vamos a hacer una charlita y demás y no una muestra como debería de ser un 17 de octubre y más en estas circunstancias donde debemos justamente defender a aquellos que están incómodos, como decía Beatriz, ¿no? O sea, estar de ese lado. Y otro elemento que me parece muy importante es la memoria. ¿Qué hacen ellos? O sea, ellos tapan todo. Acá no hubo pandemia, lo decía Beatriz muy claro, Bolsonaro, con toda la gente que murió, eso quedó tapado. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de la memoria. O sea, cada este 2 de octubre pasó casi el 2 de noviembre, primero, perdón. O sea, tenemos que estar marcando esos hechos, porque yo siempre me aterrorizo cómo hemos olvidado el bombardeo a Plaza de Mayo. O sea, ellos bombardearon Plaza de Mayo y no les importó si había peronistas, si había antiperonistas, si había libertarios o lo que sea. Entonces, me parece que esas son cosas que también uno tiene que llamar a la reflexión y llamar a que recuerden y decirle cuando uno está con un pariente, bueno, que no nos llevamos muy bien ideológicamente, hay que hacerles ver esas cosas. O sea, no vienen solamente por nosotros, vienen por todos y por todas. Entonces, a mí me parece que cuando ellos destruyen a Evita, a Néstor y demás, es porque están destruyendo la memoria. Nosotros estamos queriendo desde Casa Patria impulsar lo que son los murales. O sea, los murales colectivos, los murales en los barrios y demás que tengan que ver con esto de la no violencia política y demás, y que nos lleve a trabajar con nuestros compañeros, nuestras compañeras en los barrios, que podamos irnos acercando y bueno, y a ponernos de ese lado, ¿no? También me parece que es importante retomar esto que decía Beatriz, que la patria es del otro. Y resulta que ahora el otro también es alguien que me genera temor. Y bueno, como decía Valeria, tenemos que vencer ese temor, tenemos que vencer ese odio
y la única manera que nos parece a nosotros, a partir de lo que hemos estado hablando y demás, tiene que ver con la organización, tiene que ver con seguir trabajando, tiene que ver con retomar este 10 de diciembre que habla acá el compañero, lo que plantea Beatriz. Así que bueno, los invitamos a seguir trabajando, a seguir incorporando ideas y indudablemente no podemos tolerar de ninguna manera la violencia política ni de ningún tipo en nuestro país si queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan una democracia que realmente defiendan y valoren. Muchas gracias a todos y a todas.